Hay días en que la palabra de Dios nos invita a actitudes muy sencillas pero profundas, con mensajes que no parecen de alta teología, pero son interpelantes en extremo para nuestra vida diaria. Este domingo es uno de esos. Tanto el episodio de la buena mujer que ayudó al profeta Elías, como el de la viuda a quien Jesús ve echar unas pocas monedas en el cepillo del templo, nos invitan a hacer un poco de examen de conciencia sobre la calidad de nuestro corazón. A la vez, en la carta que se va a escuchar a los hebreos, que vamos leyendo estos domingos, llegamos al punto álgido de la teología de su autor sobre el sacerdocio y el sacrificio de Jesús, que nos ayuda a entender y celebrar mejor, mucho mejor, el sacramento de la Eucaristía, memorial y actualización de ese sacrificio de nuestro sumo sacerdote. Antes de escuchar la lectura del primer libro de los Reyes, te tengo que decir que Elías, el profeta de fuego y de palabra ardiente, impulsado y dirigido siempre por la fuerza del Espíritu, es el tipo de Dios que arrastra todos los peligros y desprecia su propia vida por ser fiel a la dura misión que Dios le ha confiado. Él es sostenido, Elías es sostenido por esa fe que tenía en Dios y pues Dios se identifica con la acción y la palabra de su enviado y por ello la palabra de Elías es eficaz. Por su humildad, la viuda descubre en Elías al hombre de Dios y merece ser recordada por nuestro Señor. La perícopa nos presenta dos vivos ejemplos entonces de cómo debemos estar plenamente en las manos de Dios, de una fe y confianza sinceras en Él y pues de una entrega total a los demás. Vamos entonces a escuchar la lectura. Lectura del primer libro de los Reyes. En aquellos días, el profeta Elías se puso en camino hacia Sarepta, y, al llegar a la puerta de la ciudad, encontró allí una viuda que recogía leña. La llamó y le dijo: «Por favor, tráeme un poco de agua en un jarro para que beba». Mientras iba a buscarla, le gritó: «Por favor, tráeme también en la mano un trozo de pan». Respondió ella: «Te juro por el Señor, tu Dios, que no tengo ni pan, me queda solo un puñado de harina en el cántaro y un poco de aceite en la alcuza. Ya ves que estaba recogiendo un poco de leña. Voy a hacer un pan para mí y para mi hijo, no lo comeremos y luego moriremos». Respondió Elías: «No temas. Anda, prepáralo como has dicho, pero primero hazme a mí un panecillo y tráemelo, para ti y para tu hijo lo harás después. Porque así dice el Señor, Dios de Israel: la orza de harina no se vaciará, la alcuza de aceite no se agotará, hasta el día en que el Señor envíe la lluvia sobre la tierra». Ella se fue, hizo lo que le había dicho Elías, y comieron ella y su hijo. Ni la orza de harina se vació, ni la alcuza de aceite se agotó, como lo había dicho el Señor por medio de Elías. Palabra de Dios. En tiempos de gran sequía y hambre, el profeta Elías pide a una mujer pobre, viuda y pagana, Sarepta, te menciono, es un territorio fenicio, era un territorio fenicio, que le dé un poco de agua para beber e inmediatamente también pan para comer. Los dos, el profeta y la pobre mujer, muestran una gran confianza en Dios. El uno prometiendo y la otra dando todo lo que tenía.
La promesa se cumplió. No se vació la hosta de harina ni la alcuza de aceite. El salmo que se elige para este domingo y que lo vas a escuchar en misas refleja bien la generosidad de Dios que hace justicia a los oprimidos y da pan a los hambrientos, que ama a los justos y sustenta al huérfano y a la viuda. Por eso el salmista entona una alabanza agradecida. Dice, alaba alma mía al Señor. Antes de escuchar la lectura de la carta a los Hebreos, te tengo que comentar lo siguiente. Una vez más, la carta a los Hebreos resalta la realidad de la obra de Cristo sobre el esbozo del Antiguo Testamento. Término técnico empleado aquí. El santuario del Antiguo Testamento era el antitipo, sentido inverso a lo que escuchamos, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 6, del verdadero celeste. Esa realidad eterna y definitiva contrasta con los antitipos pasajeros. Te menciono, santuario de mano de hombre, antiguo, santuario del cielo. Santuarios repetidos con sangre ajena, Antiguo Testamento, nuevo sacrificio único de sí mismo. Sacrificios ineficaces y sacrificio eficaz para la destrucción del pecado. Víctimas a lo largo de los siglos, estoy hablando del Antiguo Testamento, en el Nuevo, a él le bastó una sola manifestación en la plenitud de los tiempos. Entrada repetida en presente de los sacerdotes antiguos en el santuario y por otro lado, Cristo se ha manifestado una sola vez en el Nuevo Testamento. Sus efectos continúan, por eso eh, eh, tienes que entender que se presenta ahora un ahora eterno ante Dios en favor nuestro. Cristo, gran sacerdote, único gran sacerdote. Cara al futuro ya no vale entonces el contraste con el sacerdocio antiguo. El símil es ahora la muerte una sola vez de los hombres seguida del único juicio. Así Cristo, después de ofrecerse una sola vez, se aparecerá por segunda vez y ya sin relación con el pecado destruido la primera vez, a los que le esperan para ser salvos. Estos dos momentos cierran el ciclo de la historia humana. El versículo 24 repite los versículos 1 a 14 centrales en la carta. La obra de Cristo tiene dos fases esenciales, la muerte y la resurrección. Esta es la que completa formalmente esa obra de muerte y sangre necesarias, dándole la realidad eterna y atemporal, subrayado por la repetición del de una vez para siempre. Al entrar como sacerdote antiguo, una naturaleza humana con Cristo en el santuario del cielo, queda entonces restaurada la naturaleza humana en cuanto tal. Y ahí es donde Cristo se presenta ante Dios e intercede hasta que se haya transformado la naturaleza de todos, destruido en todos el pecado, al fin del ciclo, remachado con su venida gloriosa. Lectura de la carta a los Hebreos. Cristo ha entrado no en un santuario construido por hombres, imagen del auténtico, sino en el mismo cielo, para ponerse ante Dios, intercediendo por nosotros. Tampoco se ofrece a sí mismo muchas veces, como el sumo sacerdote, que entraba en el santuario todos los años y ofrecía sangre ajena. Si hubiese sido así, tendría que haber padecido muchas veces, desde el principio del mundo. De hecho, Él se ha manifestado una sola vez, al final de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Por cuanto el destino de los hombres es morir una sola vez. Y después de la muerte, el juicio. De la misma manera,
Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez aparecerá, sin ninguna relación al pecado, a los que lo esperan, para salvarlos. Palabra de Dios. Como te decía, entonces el autor de la carta sigue haciendo ver la superioridad del sacerdocio y del sacrificio de Cristo sobre los del templo. Si el sumo sacerdote, entiéndelo bien, entraba una vez al año en el Sancta Sanctorum, en lo más profundo del templo, atravesando la cortina que lo separaba del resto, Jesús ha entrado en el mismo cielo para ponerse ante Dios e interceder por nosotros. Si los sacerdotes del templo, recuérdalo, ofrecían sobre todo en la fiesta anual de la expiación, en lo que se llama Yom Kippur, sacrificios de incienso y animales a Dios por los pecados del pueblo, Jesús se ha ofrecido de una vez por todas en la cruz y no necesita repetir su sacrificio. Si los sacerdotes ofrecían sangre ajena de animales, tú muy bien sabes que Jesús se ha ofrecido a sí mismo para quitar los pecados de todos. Antes de que escuchemos la lectura del Evangelio, pues tengo que comentar que esto ofrece una clara contraposición entre las obras de escribas y fariseos y la de la viuda que echa en el arca del tributo del templo todo cuanto tenía para vivir. Se contraponen porque unas están hechas con mala intención y la otra con buena. Si te das cuenta también hay otra contraposición sutil. Los escribas y fariseos aprovechan el culto, las oraciones, para enriquecerse. La viuda se empobrece más al dar sus pocos bienes para el culto. Además, se insinúa uno de los rectos usos del dinero, contraponiéndolo al afán de riquezas. Entiéndelo bien, el dinero pertenece al Señor y un modo de reconocer este dominio es devolverlo al Señor para el servicio de su casa. La contribución al culto, te cuento, del Señor se hace con recta intención, sin impone sacrificio, privación de algo necesario, y no si solo priva de lo superfluo. Escucha la lectura. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, entre lo que enseñaba Jesús a la gente, dijo: Cuidado con los escribas. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias en la plaza. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los primeros puestos en los banquetes, y devoran los bienes de las viudas, con pretexto de largos rezos. Estos recibirán una sentencia más rigurosa. Estando Jesús sentado enfrente del arca de las ofrendas, observaba a la gente que iba echando dinero. Muchos ricos echaban en cantidad. Se acercó una viuda pobre y echó 2 reales. Llamando a los discípulos, les dijo: Les aseguro que esa pobre viuda ha echado en el arca de las ofrendas más que nadie. Porque los demás han echado de lo que les sobra, pero esta, que pasa necesidad, ha echado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Como has escuchado, Jesús en los últimos días de su vida predica ya abiertamente en el templo y según el Evangelio de San Marcos, enlaza en esta oportunidad dos dichos en pleno contraste. Ante todo, lanza una dura invectiva contra los letrados o escribas. Si el domingo pasado nos hablaba de un escriba que no estaba lejos del reino de Dios, recuerda el domingo 31 del tiempo ordinario, ciclo B, esta vez critica duramente los efectos de estas personas, la búsqueda de honores, como son la vanidad, el fingimiento de la santidad, la hipocresía y el egoísmo. En vez de ayudar a los pobres y viudas, se aprovechan de su posición en beneficio propio. A continuación, alaba delante de todos
a la pobre viuda que echa en los cepillos del templo 2 reales, una cantidad insignificante, pero que es todo lo que ha podido ahorrar y le haría falta a ella misma. Los demás echan de lo que les sobra, ella de lo que necesita para su sustento. Si te das cuenta, son sencillas y sugerentes las dos escenas paralelas que escuchamos en esta oportunidad. La viuda de Sarepta que ayuda a Elías y la viuda del templo que echa unas monedas para el culto de Dios. La de Sarepta, pagana, tiene doble mérito en fiarse del profeta y de su Dios, pero le da todo lo que pide, que es también todo lo que ella tiene para su sustento y el de su hijo, y ve premiada su generosidad por Dios. Con razón la alaba Jesús en su primera homilía en Nazaret. Lee Lucas 4, versículo 26, provocando por cierto las iras de sus paisanos porque alababa la fe de una pagana. La viuda del templo también es pobre, pero se acerca a los encargados de las limosnas y entrega todo lo que tiene, 2 reales, para contribuir al culto de Dios. Jesús la alaba, no alaba la pobreza, alaba la generosidad, escucha bien eso, y deja en evidencia a los que acaba de nombrar los escribas orgullosos. San Marcos pues escribe el episodio para que las generaciones siguientes admiren el gesto de aquella mujer y por supuesto lo imiten. Las lecturas bíblicas son siempre como un espejo en el que mirarnos y ver si nuestra vida está de acuerdo con la mentalidad de Dios, dejándonos interpelar sobre nuestra conducta y nuestras intenciones. Sería una lástima que nos viéramos retratados en la actitud de los escribas, tan criticada por Jesús. Les encanta pasearse con amplio ropaje y que les hagan reverencias. Eso me hace recordar de unos sacerdotes que paran con un montón de cosas. Buscan los asientos de honor y los primeros puestos. Además son hipócritas y codiciosos. Se devoran los bienes de las viudas con pretextos de largos rezos. A todos nos gustan los primeros lugares, que nos alaben y que nos tengan por importantes y santos. A todos nos atrae el dinero. Estoy recordando a algún sacerdote que le gusta andar con muchas cosas para llamar la atención, para sentirse querido. También nos ponen un interrogante de las dos mujeres protagonistas de las lecturas de hoy. Lo siguiente, ¿sabemos hacer el bien sin llamar la atención? Somos eh, desprendidos de los muchos o pocos bienes que tenemos? A la viuda, por ejemplo, del templo no le aplaudieron los hombres, que no se hubieran dado ni cuenta si no llega a ser por la observación de Jesús. Pero Jesús sí se dio cuenta y la puso como modelo para generaciones y generaciones de cristianos. Le aplaudió Dios. El Señor que ve en lo oculto te lo recompensará, dice la palabra. Dijo Jesús en el sermón de la montaña. Dios lo ve todo. Los que han recibido 10 talentos, por ejemplo, pueden dar más. Los que solo uno, menos. Pero Dios ve el corazón. No todos son líderes, ni salen en los periódicos, ni son ricos para poder hacer grandes donaciones. La mujer de Sarepta dio un vaso de agua y un pan. La del templo, 2 reales. Pero ambas lo dieron con amor. Además, dieron lo que necesitaban ellas mismas. Con ello corrieron el riesgo de un futuro desconocido sin ninguna seguridad. ¿Damos alguna vez no de lo que nos sobra, sino de lo que nos haría falta a nosotros? Pregúntate eso
Imitamos sobre todo el ejemplo de Jesús, que como nos dice hoy la carta a los hebreos, no ofreció como sacrificio sangre ajena, sino que se ofreció a sí mismo. Otra interrogante, ¿damos solo limosna o nos entregamos a nosotros mismos, nuestro tiempo, nuestro trabajo, nuestro amor? Cuando vemos a otros en situaciones difíciles, les ayudamos, sabemos compartir con ellos los pocos bienes o ánimos que nos quedan, o como en el caso de Elías y en la parábola del buen samaritano que contará Jesús. ¿Será verdad que los extranjeros son más generosos que los creyentes a la hora de atender al necesitado? O como en el caso de las dos mujeres, ¿será verdad que son los pobres los que habitualmente son más generosos que los que tienen más? Hazte esas preguntas. San Pablo alaba a los cristianos de Macedonia, que no eran muy ricos, pero en su pobreza dieron mucho para la comunidad de Jerusalén. Dice, desde su extrema pobreza han desbordado en tesoros de generosidad. Además, dice San Pablo, que lo principal fue la entrega de sí mismos, no tanto el dinero que recogieron, según sus posibilidades y aún sobre sus posibilidades se entregaron a sí mismos. Dice, lee la segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículos del 2 al 5. Cuando en el espacio del ofertorio de la misa aportamos al altar el pan y el vino para la Eucaristía, lo único que la introducción al misal permite que se lleve, además, no son ofrendas pintorescas, más o menos simbólicas, sino dinero u otras donaciones para los pobres o para la iglesia. Además, dice que en la Eucaristía no solo ofrecen la víctima inmaculada, sino que aprendan a ofrecerse a sí mismos. Estate atento a las palabras en la Eucaristía. Dios no se dejará ganar en generosidad si somos como esas buenas mujeres que desde su pobreza y fiándose de Él lo dan todo. Si somos capaces de correr la aventura de dar lo último que poseemos. Lo que nos enseña en la carta a los Hebreos, el sacerdocio de Cristo es muy superior al del Antiguo Testamento, porque Él es el mediador de una alianza nueva. El sumo sacerdote de Israel entraba en el Santísimo, el espacio más sagrado del templo, para ofrecer sacrificios por sí y por el pueblo. Pero, como no ofrecía más que sangre de animales, su ministerio no era eficaz y lo tenía que repetir cada año. No así Cristo, que entró en el santuario del cielo, no en un templo humano, y lo hizo de una vez por todas, porque se entregó a sí mismo, no sangre ajena. Así como todos morimos una vez, también Cristo por absoluta solidaridad con nuestra condición humana, se sometió a la muerte para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Tenemos un sacerdote en el cielo que ha entrado en la presencia de Dios para siempre. Tenemos un mediador siempre dispuesto a interceder por nosotros. Como el autor de la carta no se cansa de repetirlo, tampoco nosotros nos deberíamos cansar de recordar, de recordar esta buena noticia, dejándonos impregnar pues por ella, porque gracias a ese mediador tenemos el acceso a Dios como el de los hijos a su Padre. Esto sucede sobre todo en el momento de la Eucaristía, por eso es importante asistir.
El sacrificio de Cristo fue único hace un poquito más de 2000 años en el Calvario, pero nosotros lo celebramos cada día. Él mismo nos lo encargó. Hagan esto en memoria mía. San Pablo pues sitúa claramente cada celebración entre el pasado de la cruz y el futuro de la última venida del Señor. Cada vez que comen este pan, dice, y beben esta copa, anuncian la muerte del Señor hasta que venga. Eso es en la primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 26. Según la introducción al misal, significamos con mayor plenitud de sentido este sacramento si comulgamos también con vino. Expresa más claramente la voluntad con que se ratifica en la sangre del Señor la alianza nueva, la alianza nueva y eterna.